Yo, con Patricia y Ricardo. Muy buenos días, amigos. Muy buenos días, Raúl. ¿Cómo están todos? Bueno, pues tenemos varias novedades. En verdad, vamos a tener ocasión de conversar. En todo esto, porque en el fondo, manera de, según entienden algunos analistas y algunos diarios, de escamotearle la responsabilidad al propio expresidente Alejandro Toledo, pero de verdad, pues nosotros hemos visto alguna vez una documental en el que se trata de entrevistarla a la señora y se ve claramente pues que estamos ante una persona de edad y que en consecuencia es muy difícil imaginársela en trapisondas, pero vaya usted a saber. Vamos a conversar ahora con el doctor Máximo Herrera Bonilla, consejero y expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura. A él se le ha señalado como una persona que tiene vínculos con la red de corrupción de Ancash. Y naturalmente él niega que esto sea así. Bienvenido, doctor Máximo Herrera. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. ¿Cuál es su vinculación con Ancash y qué le parece esta situación que se ha creado a propósito de la actuación del señor César Álvarez? Bueno, en principio yo no tengo ninguna vinculación con el señor Álvarez ni con nadie del gobierno regional de Ancash, nadie de ese entorno. Por el contrario, a mí me llama la atención esta presunta vinculación que me indican, toda vez que por el contrario yo, en lo que respecta a las competencias del Consejo Nacional de la Magistratura, yo he tenido votación en contra de personajes que sí se señalan que están dentro de ese entorno. Vale decir, y lo dice el periodismo, lo dice la prensa, y lo dicen las investigaciones, ahí el fiscal Dante Farro, supuestamente él es parte de ese entorno, dicen que es una persona muy importante dentro de esta situación de investigación, y justamente el año 2012, cuando él pasó el proceso de ratificación ante el Consejo, yo fui uno de los que votó en contra de su ratificación. ¿Por qué? Yo voté en contra porque el señor tenía varias denuncias de participación ciudadana relacionados con presuntos actos de corrupción, falta de imparcialidad, demora en la agilización de denuncias. Entonces era evidente que la ciudadanía de la localidad no lo veía con buenos ojos su actuación como fiscal. Ante esas evidencias, yo consideré que no era darle la confianza, porque al final de cuentas el proceso de ratificación es darle un voto de confianza a los magistrados. Por eso mi pregunta iba dirigida a si tenía usted una idea, una noción, una evaluación de qué pasaba en Ancash o simplemente no había ninguna formulación en ese momento que pudiera llevar a sospechas con relación al señor Álvarez. ¿Sí? ¿Tenía usted una idea completa de lo que venía ocurriendo en Ancash? No precisamente. ¿Y de la actuación del señor Álvarez? Tampoco, lo que le digo. Entonces, cuando usted me dice, la prueba de que no tengo nada que ver es que yo acusé a tal señor, o en fin, no, me pareciera que si lo hacía en la conciencia de que se trataba del señor Álvarez, o simplemente fue una casualidad. No, yo no tenía mucho que ver. Yo estoy refiriéndome al señor Dante Farro. Sí. A él los indican como parte de esta, pero usted no no lo acusa por precisamente estar vinculado con Álvarez. Eso es una cosa que usted desprende ahora. ¿No lo acuso a quién? ¿Al señor Farro? Sí. No, es que el proceso de ratificación no es un proceso, vamos a decir, de investigación propiamente de una conducta de un magistrado. Sí, pero lo que le quiero decir es que, sea como fuere, su decisión con respecto al señor Farro no se basaba de ningún modo porque se sospechaba que tuviese una vinculación o una actuación con Álvarez que a su vez tenía una actuación reprochable. No precisamente, porque en esos momentos las denuncias de participación ciudadana iban en relación directa a la conducta del señor Farro, no precisamente a todo lo que ahora se conoce o se dice y se investiga. Ese no era el entorno, esa no era la situación de ese momento en el año 2012. Esa es la cuestión, ¿no? Tanto así que
Yo no soy el único que vota con el señor Farro, somos 3 consejeros los que votamos contra la ratificación del señor Farro, ¿no? ¿De dónde? ¿Usted conoce al señor Álvarez? No lo conozco. No ha tenido ninguna relación, vínculo con él de ningún tipo. En ningún momento, en ningún tipo. Ni su entorno, digamos, el congresista Benítez. Tampoco ni su entorno. ¿Cuál sería la motivación para involucrarlo usted en una acusación de esta naturaleza? ¿Usted debe tener una teoría al respecto? Claro, realmente primero me sorprendió esto, porque se tendría que conjugar alguna opinión, alguna actuación mía respecto de estas personas, lo cual yo desconozco, como digo, ni los conozco, ni siquiera he tenido un diálogo de manera casual o de manera protocolar o en cualquier cuestión de visitas ni nada por el estilo. La única teoría que yo puedo manejar y que por ahí me comentan es que señalan que el año 2011 yo fui elegido miembro del Consejo por parte de los representantes de la Junta de Fiscales Supremos, y se indica que el doctor Carlos Ramos, el doctor José Antonio Peláez estarían siendo parte de esta red, y como a mí me nombraron en el 2011, entonces yo también sería parte. Eso es lo que más o menos entiendo, ¿no? Pero en verdad, pues, al margen de quienes votaron por mi nombramiento ante el Consejo, de acuerdo a la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, yo no me debo a ellos, sino una vez elegido, debo desarrollar mi conducta de manera imparcial y con independencia. Y eso es lo que yo he hecho hasta el día de hoy. Por eso es que yo sostengo que me sorprende que me vinculen con esta organización, ¿no? Ahora, más bien usted, cuando argumenta en su defensa, dice, más bien yo voté por la no ratificación del fiscal Farro, Dante Farro, quien sí estaría, digamos, al menos señalado como parte de una red de corrupción o de magistrados afines al gobierno del señor Álvarez. En tanto, ¿ustedes tenían conocimiento de que hay un grupo de fiscales, 1, 2, 3, no sabemos cuántos, o jueces vinculados a esa red? ¿Su trabajo no podía ir más allá, además del decir no lo ratifico nada más? Sí, pero como le repito, al año 2012 no se tenía claro, o no se conocía más precisamente. No, sí se conocían algunas ya no irregularidades. lo conocía en su nivel, digamos. No se había revelado como un gran escándalo de corrupción, pero ya habían acusaciones. Muchísimas críticas sobre esta administración. Como le digo, en esos momentos era el tema la evaluación de este señor Farro. Las competencias del CNM iban a la evaluación de su idoneidad para el cargo. Esa era nuestra competencia. Lo que usted me dice de otras evidencias, como el conocimiento de estas... No podían ir más allá ustedes. Eso era un ámbito de competencia del Ministerio Público. El Ministerio Público hace ese tipo de investigación. Nosotros no investigamos los hechos, evaluamos la conducta del fiscal, no investigamos hechos delictivos. Muy bien, señor doctor Máximo Herrera Bonilla. Le agradecemos por haber estado con nosotros. Muchas gracias. 8:21 de la mañana, vamos a hacer. De la mañana vamos a continuar con ampliación de noticias y vamos a conversar con el congresista José León Rivera, vocero de la bancada de Perú Posible. Naturalmente, en este momento hay varias cosas en el Congreso, pero lo primero, evidentemente, que es el titular de prácticamente todos los diarios: Toledo respira, acusación sobre la señora, acusan a la suegra de Toledo por lavado de activos. Yo me he permitido decir, pues, en la medida que también ya peino canas bastantes, es decir, bueno, la verdad que la señora tiene demasiada edad como para pensar que está 85 en una serie de movidas, y nos consta porque lo hemos visto en una entrevista que se le hacía forzada hace muy poco, que efectivamente era una señora de mucha edad que ya no tenía muchas posibilidades de explicar las cosas. Pero sobre todo, y eso es bienvenido, congresista, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, don Raúl. Buenos días al panel. La pregunta Bienvenido. que lleva a una aseveración, es decir, en realidad,
Yo no sé cuál es el contento de la bancada de Perú Posible o de parte de la bancada diciendo que Toledo se salva de alguna manera y cae todo el peso sobre la señora, su suegra, y además por Ecoteva. Cosa que no es exacta, porque en realidad, de todas formas, ha habido una declaración en esta primera declaración de la fiscal Parco que dice que de todas maneras le faltan todavía elementos para pronunciarse sobre el propio expresidente Alejandro Toledo. A ver, ¿cómo ha sido tomado este asunto? Y le mencionaba yo también que no deja de sorprenderme una declaración que es cruel, ¿no? A mí no me interesa lo que pase a un familiar de Toledo, me interesa lo que le pase al presidente del partido, dice usted, José Eduardo Rivera. Que no es un familiar, es su suegra, una señora anciana, que ha mostrado ha tenido enormes manifestaciones de simpatía para con su yerno. Bueno, después del caso Saraí, creo que ese es un lema del partido Perú Posible, ¿no? Bueno. Tienen antecedentes, digamos. A ver, vamos a poner las cosas en lo que nosotros ya expresamos el día de ayer. Y hay que poner en la exactitud de lo que hemos querido decir. Lo que pasa es que celebramos que la verdad se vaya abriendo paso en esta investigación. No es que hemos creído o hemos sostenido que ya Toledo se salvó. No, la verdad se va abriendo paso. Y fíjese usted, ya estaba Alejandro Toledo en condición de investigado. Hoy, tras la resolución de la fiscal, vuelve a la condición de testigo. Y eso quiere decir que tras año y medio de pesquisas, de investigaciones, de debates, de presión de todos los sectores para que se acelere y tal vez hasta se cargue la mano contra Toledo, creo que la justicia, con objetividad, ha dicho un primer paso de la verdad. Es que Toledo hasta hoy no se le ha podido demostrar que él tenía sobre sus espaldas que aclarar sobre esta supuesta ilicitud que se le estaba señalando. Lo han dejado... ¿Y su esposa tampoco? Tampoco. Tampoco. Pero la denuncia... Le vuelvo a preguntar, ¿usted cree que la señora Fehrenburg puede haber actuado sola sobre este tema? Que montó todo este tema. Mire, don Raúl, yo no soy un no es técnico. Candidata, no es peruana, en fin. Explíqueme esto. Yo no soy un técnico, no soy un investigador, pero tengo alguna referencia por documentación que he visto, porque he seguido de cerca el caso, que aquí lo que interesa y donde estaría el objetivo central de la investigación es determinar si los fondos que sirvieron para las compras que se están investigando fueron ilícitos. E investigar e identificar cuál es la fuente. Y la fiscal ha dicho que este es un caso de lavado de activos. Bueno, esa es la presunción, pues. Sí, pero digamos, esto no es una cosa menor. Usted sabe de qué se está hablando cuando se habla de lavado de activos y se nos pide... Usted sabe que los caminos de la justicia son muchos, son enredados y a veces no terminan esclareciéndose del todo, ¿no? Pero además pretender, o en todo caso, imaginar que la población, la opinión pública va a tomar como verdad total y definitiva que la suegra, esa persona de 85 años de edad, de nacionalidad belga, era la que montó todo este aparato que la Fiscalía dice es de lavado de activos sin el conocimiento o participación del expresidente, es un poco pedirle mucho, ¿no? A ver, Ricardo, vamos a aclarar el significado, que es lo elemental para entender lo que ha pasado ahora en la Fiscalía. Esta no es una resolución, no es una sentencia. Sigue siendo una presunción para que investigue el juez. Y eso de que ya determinó que es un lavado de activos, eso no es exacto. Para la Fiscalía. Bueno, esa es la presunción, en el ámbito de la presunción, no en el ámbito de la resolución. Eso es lo primero que hay que determinar. Bueno, pero es el delito que configura el fiscal sobre el cual se va a desarrollar el juicio. Sobre el supuesto delito, para confirmarlo, la etapa de la investigación recoge indicios y la etapa de la sentencia es la confirmación de esos indicios que todavía no lo ha resuelto. Eso lo va a resolver probablemente el juez. Pero la pregunta técnica es, ¿en virtud de eso queda exonerado el doctor Toledo? No está, don Raúl. Vuelve a la condición de testigo hasta que se meritúen más pruebas. ¿Qué es lo que está pasando? Resulta que Suiza tenía que haber mandado un informe
de documentos ciertos donde se determine la fuente, donde se determinen las operaciones, y todo esto tiene que ser debidamente apostillado. Y lo que se entiende por la información de la defensa legal es que habría solo una parte de este informe apostillado, y por eso es que no pudo resolver la fiscal, y por eso es que reserva que el expresidente Toledo debe quedar todavía en el proceso, pero en calidad de testigo. Yo entiendo, y yo quiero darles mucha razón a ustedes, estar en este sitio sentado para tratar de justificar o defender que Alejandro Toledo no tuvo nada que ver en esto. Yo sé que la opinión pública me está acabando la vida en este momento, me está diciendo de todo. Pero creo que en el difícil Perú... su papel congresista, ¿no? Porque también Ricardo, permítame redondear solo la idea. Pero aquí en el Perú tenemos que entender algo, don Raúl. Hay para todos los peruanos el derecho a la presunción de la inocencia. Y cuando no se demuestre lo contrario, no se puede señalar y no se puede adjetivizar como culpable a una persona que además para nosotros que hacemos política es el presidente de un partido, y que como tal esa aseveración nos echaría por tierra a todos. Y bueno, eso no lo podríamos permitir. Vamos a dejar una pausa para reflexionar sobre su afirmación. Y 52 minutos de la mañana, vamos a tener ocasión de conversar una vez más sobre el tema del fenómeno del Niño y de los cambios climáticos, en fin, con la ingeniera Amelia Díaz Pablo, presidenta ejecutiva del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI, que por supuesto siempre está presente al lado de nosotros, a veces para preocuparnos, a veces para decir: haz lo contrario de lo que CENAMI predice. Y bueno, en general, en realidad, bienvenida, ingeniera. Muchas gracias por estar con nosotros. No, a ustedes. Muchísimas gracias también. En realidad, lo que conviene primero pues es esclarecer cuán importante es la función del CENAMI, por un lado, y en segundo lugar, cuán certeras son hoy día las predicciones meteorológicas, teniendo en cuenta que el mundo en realidad registra tremendos cambios en el ambiente y en el cielo, y al mismo tiempo la pregunta es si estamos suficientemente equipados, ¿no? Así que, a ver, cuénteme. Bueno, sí, el CENAMI en todo su transcurso de vida ha ido cambiando, y cada vez estamos adquiriendo tecnologías de punta. Tenemos una gran capacidad de personal técnico, infraestructura. No tenemos lo suficiente de puntos de observación, pero en estos últimos años estamos con proyectos en las cuales se están teniendo algunas estaciones meteorológicas a nivel nacional, ¿no? Entonces, cada vez estamos mejorando. Cada vez tenemos una mayor habilidad del pronóstico, en los pronósticos. Y hay un instrumental tecnológico también distinto hoy día en el mundo. Se dispone de mejores tecnologías y métodos para prever los cambios climáticos. Bueno, nosotros utilizamos todas esas tecnologías, ¿no? De hecho, la diferencia con los grandes países, pues, es, por ejemplo, en las corridas de los modelos. Todavía nosotros tenemos corridas de estos modelos a una resolución de 32 kilómetros. O sea, cada 32 kilómetros a nivel del país tenemos resultados, ¿no? Y viendo la complejidad que tiene nuestro país, esto es casi insuficiente. Debemos llegar hasta aproximadamente 10 kilómetros. Entonces, por ahí podríamos mejorar todo este aspecto del pronóstico. Pero sí,
tenemos muchas habilidades en muchos pronósticos de eventos extremos, por ejemplo, las nevadas, las heladas, con mucho tiempo, los friajes, con mucho tiempo de anticipación. Ahora mismo lo hacemos. Estamos en el debate de si llegó el Niño, si va a ser muy intenso, de regular intensidad o suavecito nada más, pero lo cierto es que el clima ya cambió, sí, y que tenemos una helada en la Sierra Centro, Sierra Sur, tenemos fuertes vientos en la costa además estos días, y el fenómeno del friaje nuevamente en la selva. ¿Qué tan duro está siendo el friaje? Porque como siempre, los más afectados son los que menos se pueden proteger, los niños en la zona de la Puna, de la Sierra Centro y Sur. Bien, en primer lugar vamos a distinguir que estos eventos que están presentándose esta semana y seguirán presentándose hasta fines de semana casi a nivel nacional, ya sea por vientos fuertes en la zona costera, nevadas en las partes altas, después un periodo de heladas y la invasión de aire frío en nuestra selva, es producto de una circulación bastante temporal y que no está relacionada al aspecto del niño, ¿no? Entonces es temporal y lo que hace es pues que tengamos las respuestas en estas variables, ya sea de nieve o en cuanto a precipitación. Y efectivamente sí ya se están dando y esperamos el descenso de las temperaturas en la selva pues a partir de mañana o pasado, ¿no? Pero ya está la alerta. Entonces, si nosotros podemos identificar con claridad eventos climáticos extremos, en la medida de lo posible, entiendo con rangos de mayor, menor días, mayor, menor temperaturas, ¿por qué a veces cuando arrancan las famosas heladas en la sierra mueren tantos animales? ¿Por qué esa información no sirve para buscar mecanismos, que entiendo los hay pero escasos, de protección de cultivos, de protección de ganado, de protección de personas? Bueno, en primer lugar, estos eventos extremos realmente se pronostican con muy poco tiempo. No es fácil pronosticar pues más de 15 días, ¿no? O sea, es difícil, o sea, con tiempos de antelación cortos. Pero creo que en estos últimos años cada vez estamos teniendo las respuestas en forma articulada con varios ministerios. Estamos ahora, la respuesta que está haciendo el Estado ahora en este plan es más rápida y está siendo articulada con varios ministerios y por lo tanto creo que las respuestas en este año van a ser mucho mejores respecto a los años anteriores. El tema de la confianza que debe tener la población. Este es el punto que me parece crucial porque en efecto, y por eso le preguntaba si han mejorado los métodos, si tenemos un mejor equipamiento, porque en efecto hay un nivel de imprevisibilidad que cada vez se acentúa más en el planeta. Supongo que el Perú también sufre circunstancias iguales. Por lo mismo, entonces, uno tiene que estar advertido de que independientemente de lo que se analice, pueden ocurrir tales o cuales circunstancias más complicadas, por lo menos como advertencia, digamos. ¿Existe ese ejercicio? ¿Qué es lo que es estacional y relativamente normal? ¿Qué es lo que en general hace que nos preocupemos, como es el caso del fenómeno del Niño, como sus olas distintas cada temporada, en fin? ¿Qué es lo que es estacional? ¿Qué es lo que puede ser fortuito y que tendría que de alguna manera adelantarse pronósticos para que no nos agarren de sorpresa? Lo estamos haciendo realmente. Todos estos avisos obedecen a esta estrategia que tenemos para hacer que haya medidas de prevención, ¿no? Entonces, llegar hacia las autoridades, la toma de decisiones con el tiempo suficiente, si son eventos como estas heladas, nevadas, ¿no? Que son de tiempo corto, ¿no? En el aspecto climático es aún más, un poco más difícil. No podemos predecir con mayor certeza más de los 3 meses, ¿no? Entonces ahí ya implica otras variables y aspectos que a nivel mundial tienen todas las limitaciones, ¿no? En ese caso, ¿no? Entonces, el CENAMI está avanzando, tenemos un nivel de confiabilidad cada vez mejor en la habilidad de los modelos y de los pronósticos, pero necesitamos
seguir teniendo. Creo yo que el aspecto más importante es el entendimiento de nuestra información. Ahora, en otros países, también con climas complicados, pero no menos complicados que el nuestro, existen no solo los espacios absolutamente dedicados al clima en todos los noticieros, nosotros lo tenemos acá, sino existen canales del clima, los famosos weather channels que uno tiene que sintonizar para averiguar múltiples cosas. Lima, a veces pensamos solo en Lima. Lima tiene un clima amable, pero el resto del país, te sales, te cae una lluvia encima, te cae granizo, se te malogra el cultivo. Incluso tengo entendido que se pueden usar mecanismos como información a través de los celulares para llamar la atención sobre determinados fenómenos climáticos. Se viene la televisión digital, el CENAMI tiene asignado algún canal, hay algo como para que ustedes puedan transmitir su información sin necesariamente depender de los espacios que dan los canales de televisión y las radios? Bueno, en ese aspecto todavía no, pero nosotros, por ejemplo, estamos en este plan de articulación de heladas y friajes, estamos llevando todo este tipo de difusión hacia las poblaciones vulnerables, con talleres, con lenguajes fáciles de comprender en las radios. Muy bonitos, están muy bien preparados, porque lo ideal sería que estuvieran también en televisión. ¿No? Claro, que alguien pueda prender el canal y saber, ¿no? Esto es el cómic de los viejos tiempos, hoy día todo eso ya. Sí, efectivamente. Pero muy bonitos. Sí, está puesto y también se difunde en las radios con lenguajes o en lenguas nativas, ¿no? Ya sea su quechua, en la parte de aymaras. En eso tratamos de llegar para que ellos puedan entender. Y por el otro lado, estamos también haciendo gran esfuerzo para que nuestra difusión pues llegue a todo nivel, ¿no? Sí, claro. Y también anuncian temas como subidas de ríos, por ejemplo, en lugares donde va a haber inundaciones, porque claro, siempre pensamos si va a haber frío o calor. No, el agua, claro. Pero el agua y el crecimiento del cauce de los ríos es fundamental para buena parte de la población. Efectivamente, también nosotros llevamos todo el monitoreo de la parte de los grandes ríos. Nosotros tenemos... especialmente se activa más en la temporada de periodo lluvioso, ¿no? Y ahí estamos asociando la parte de la meteorología con el incremento de las precipitaciones y también con su debido incremento de los niveles del río, ¿no? Ingeniera, mañana la nombran a usted ministra del primer ministerio sobre el clima o meteorología. ¿Ya? ¿Qué es lo que tendría que hacerse? ¿De qué carecemos? ¿Qué se necesita para fortalecer aún más? Ya estamos señalando todo este nivel de información que tiene que multiplicarse también. ¿Qué otras cosas haría? Bueno, yo creo que ahora... Pensando en grande, ¿eh? En grande. Sí, efectivamente. Creo que ya el gobierno ya está dando los pasos. Ya tenemos un plan nacional de sistema de la gestión de riesgos de desastres. Hay que ir implementando. Hay que, como le había dicho... Hay que poner puestos de observación, multiplicarlos. También tenemos que procesar esa información, asimilar esa información que viene de estos puntos de observación a los modelos, correrlos para tener un mayor grado de dominio en nuestro país. ¿Y cuánta gente trabaja en el CENAMI? Bueno, nosotros... ¿Qué especialidad se necesita? Necesitamos en el lado del área de pronósticos, meteorólogos, físicos, ingenieros de sistemas, ¿no? Pero y de cuando en cuando una brujita también. No, ya cada vez es menos. Hay que mirar al cielo, sepa qué va a haber. No. Finalmente, y por las redes sociales, tenemos fenómeno del niño que llegó, va a llegar, ¿qué tan fuerte va a ser? Bueno, todo el año hemos estado en esa discusión, y desde el año pasado, creo. Bueno, cuando hablamos de fenómeno del niño, pues es un fenómeno bastante complejo y aquí tenemos que mirar en qué parte se calienta el agua de mar. Si es en el Pacífico Central, pues este efecto, dependiendo de cuál sea la fecha en que se presente, va a tener un efecto indirecto en el país. Si esta agua cálida llega hacia nuestras zonas costeras, en este caso, y si lo hace en la temporada, por ejemplo, de verano, entonces vamos a tener estos impactos. En este año el ENFEN ya ha anunciado que
estaríamos ya en el inicio de un fenómeno del niño costero. Moderado. Moderado. Y estamos mirando que esta intensidad estaría prolongándose por lo menos en lo que resta de este año, ¿no? Esto significa que vamos a tener las temperaturas de agua de mar cálidas, ya las tenemos, están asociadas también algunas precipitaciones en el norte del país que cada vez van a ir decreciendo porque ya no es la estacionalidad. Y lo que se quiere ir más hacia el lado ya del verano, ya es más difícil y tiene mucho más incertidumbre hacer esos pronósticos. De hecho, las agencias internacionales están indicando pues gran probabilidad de este evento, pero lo miran en el Pacífico Central, ¿no? De hecho, también debemos indicar claramente que ellos indican una gran probabilidad que se forme el niño, pero la intensidad es muy difícil. Entonces, de predecir. Entonces, ahí vamos hacia los modelos, y los modelos en su gran promedio, en el ensamblado que se tiene y que lo hacemos también nosotros, pues indicarían un niño de moderada intensidad, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, ingeniera Amelia Díaz Pablo. En consecuencia, debemos decir que de todas maneras viene un niño. Será gordo, flaco, gritón, llorón, o será más suave, en fin. Todo eso ya depende de tener un poco de información y esperar algunos meses todavía. Sí, ¿no? y siempre tener la cultura de la prevención, ¿no? Sin que duda. eso es lo más importante, y no es solamente establecerlo cuando se anuncia algún niño. Niño se debe quedar esclarecido en el nivel de la población. No es solamente lluvias como el 82, 83, 97, 98, ¿no? Así niños, hay diferentes tipos de niños, y en los cuales pues no necesariamente tienen el impacto como se ha tenido en esos niños extremos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, ingeniera Amelia Díaz Pablo, presidenta ejecutiva del CENAMI. Muy buenos días. Muy buenos días y gracias a ustedes. 9:07 de la mañana, vamos a hacer una pausa. Por fin de la ciudad en algunos casos, en fin. Estábamos viendo un poco, a ver, cómo va a ser la operación, cuánto va a costar, qué tiempo va a tomar, y sobre todo la salvaguarda de los intereses también, por supuesto, de los futuros inversores. Claro, por supuesto. Una vez que sale la zonificación, lo que se puede iniciar son los procesos de habilitación urbana, con lo cual hay que cumplir unas condicionantes mínimas, ¿no? Nosotros estamos estableciendo que por lo menos las provisiones de servicio y la infraestructura vial tienen que ejecutarse para que realmente la zona pueda operar adecuadamente. ¿Quién las ejecuta? Los privados, los inversionistas privados, propietarios de terreno, tienen que hacer las habilitaciones con sus recursos propios, ¿no? De esta manera garantizar que la zona puede tener el acondicionamiento mínimo necesario para funcionar. Y las entidades públicas tenemos que supervisar eso. Ahora, ¿cómo? Otra vez, pregunta nomás, no hay un juicio acá. ¿Cómo asegurarnos de que la zona de la zonificación responde a un interés y una necesidad de la ciudad, y no a que un señor que es dueño de un terreno heriazo, que no sabe qué hacerse con él, le parece fantástico poner una fábrica donde de pronto le revienta la vida a todos los vecinos? No, es interesante lo que mencionas, porque, a ver, si estuviéramos hace 15, 20 años, si viéramos la Avenida Argentina, probablemente encontraríamos todavía terreno vacío, ¿no? Y se desarrollaron inclusive algunos proyectos de vivienda porque los terrenos estaban subutilizados. Ahora es imposible, ¿no? Y el crecimiento de la demanda de suelo industrial, que es positivo para la ciudad y para el país, se está yendo fuera de la provincia de Lima en condiciones precarias en muchos casos, porque la ciudad ya no genera suelo industrial, ¿no? No es posible encontrarlo en la Avenida Argentina, ni en Ayón, ni en la Panamericana Norte, ¿no? Entonces, de esta manera sí es una necesidad pública que la ciudad genere nuevo suelo industrial. Pero es importante que se pueda hacer con las condiciones adecuadas, para que no se repitan los modelos de la Avenida Argentina o la Avenida Ayón, donde está todo mezclado. Sí, donde las redes, por ejemplo, de agua, ¿no?, se mezclan con las domésticas, y que puedan tener los sistemas de tratamiento adecuados. Eso que parece tan armónico no lo es tanto. O sea, digamos, la Avenida Argentina dejó de ser el sitio donde se refugiaban las grandes empresas, pero ahora tenemos la pequeña y mediana empresa. O sea,
Igual puede ocurrir también con Lurín, ya de hecho está ocurriendo, que hay diversos niveles de empresariado. Y en todos los casos, en realidad, lo que no hay es un orden. Así es. ¿No es cierto? Eso es quizá lo primordial, y para eso se necesita, pues, en fin, primero especificar las cosas, en segundo lugar, que haya efectivamente vigilancia, porque la verdad que es un pingüe negocio. Si yo tengo ya la habilidad de haber declarado desde hace muchos años una zona eriaza como propiedad, que la he conseguido, voy a ganar hasta 3 veces más el valor de esto. Por eso es y en importante, consecuencia me voy a instalar y hacer lo que quiera. No, póngase aquí, haga orden, que aquí no venga. No, hágame el favor, yo hago lo que quiero. O sea, Claro. el elevar Lurín a zona industrial ahorita está, según gestión, $200 el metro cuadrado de terreno. Si lo elevas a zona industrial va a triplicarse. Así es. Y ahí el dueño, lo que dice Raúl, le va a importar un pepino, vende su terreno, se triplica su valor. Bueno, de hecho, ya ha ocurrido. Sí. O sea, está ocurriendo. El plan no solamente está elaborando una propuesta técnica, sino también una propuesta de gestión, para que no suceda justamente lo que se está mencionando, ¿no? Es importante que toda la infraestructura común, pública que se requiere, que no puede asumir el Estado, porque el Estado tiene que atender los déficits de la ciudad que ya existe actualmente, las pistas, por ejemplo, los sistemas de saneamiento, y tendríamos que dispersar los recursos públicos para llevarlos a una zona de expansión. Por eso el modelo nos obliga, creemos nosotros, a que pueda haber mayor participación de la inversión privada. Ahora, de esa manera estamos sí. incrementando un 5% de aportes a los normativos para que con eso se pueda cubrir la infraestructura privada que necesita la zona para que se desarrolle bien. Saludamos todos nosotros que existe un planeamiento, porque eso es lo que no hemos visto en una ciudad capital, además de un país en crecimiento todavía. Pero nos mencionaba usted que así como en el sur se está planeando hacer esto en Lurín, en la zona eriaza, en el norte también. Y Patricia explicaba y sonaba perfectamente lógico las razones para ello, ¿no? Es otro polo y además está el puerto y el aeropuerto principal del país en esa zona. Así ¿Qué es. tan amplio es y qué tanta fuerza se le va a dar? ¿La misma que a Lurín o Lurín tiene prioridad? No, igual fuerza. No estamos en pleno trabajo, la condición es un poco distinta porque en la zona norte el ¿Dónde suelo va a es estar? público, ¿no? En los alrededores de Ancón, estamos todavía trabajando la propuesta, pero sí es importante que la ciudad tenga nuevos polos industriales que no se desarrollen como lotizaciones industriales, que es lo que ha sido hasta ahora, sino como parques industriales, ¿no? Donde realmente se pueda garantizar que la empresa cumple con todas las consideraciones medioambientales y que los servicios pueden llevar de manera adecuada, ¿no? Los residuos a las zonas que corresponden, ¿no? A mí me preocupa porque va a haber una competencia por agua, por espacio físico, por cierto, la cantidad de terreno dedicado a vivienda es clamorosamente más chico que lo que se le dedica a la otra. Y en una zona, o sea, el crecimiento hacia el sur de Lima ha sido mucho más residencial. De hecho, las urbanizaciones, las playas, los colegios están yendo hacia el sur. En cambio, el norte sí tiene un desarrollo marcadamente más industrial. ¿Por qué mezclarlo todo? ¿Por qué no tener una ciudad más ordenada que crezca en un tema más, no sé, recreacional, turístico, de vivienda, de pulmón al sur y tener un polo más industrial al norte? Ya. La distribución de las áreas es proporcional en relación a la cantidad de industria y la cantidad de vivienda. Entonces, no hay que verlo en cantidad de superficie de vivienda, sino en cantidad de población que puede entrar ahí. Entonces, estamos evitando repetir un poco el modelo que ha tenido Lima en las últimas décadas de crecer como una ciudad difusa de muy baja densidad. Por eso es que en esas 500 hectáreas se está proponiendo una densidad de 160 viviendas por hectárea, que es lo sano para cualquier ciudad del mundo, ¿no? Entonces, con eso queremos cortar ese modelo de ciudad de muy baja densidad, ¿no? Que es bastante costoso para el Estado poder atender El sus tiempo demandas. lamentablemente nos gana, pero va a haber ocasión de conversar ampliamente sobre todos estos temas. Un último señalamiento podría ser también el del tránsito, ¿no? Ya vemos nosotros que uno de los grandes problemas que tiene la ciudad es precisamente que todo el transporte de cosas y de productos al Callao, que vienen de todas partes de Lima, crean la carretera central, es un ejemplo, es una cosa espantosa. Ya eso no es una carretera solo para camiones, digamos, ¿no es cierto? Igual un poco la del sur. ¿Se tiene pensado también todo un programa al respecto? Sí, inicialmente la propuesta de planeamiento obviamente contempla una propuesta vial, entonces se va a trabajar inicialmente con la ampliación de la Panamericana Sur y progresivamente se va a trabajar la proyección de la vía Pachacute, que actualmente pasa por Villa El Salvador y que debe cruzar el valle y llegar a la zona de Las Pampas,
de Lurín y de San Bartolo, ¿no? Y a largo plazo también se está trabajando con el Ministerio de Transporte para la elaboración de los estudios y poder realizar la vía periurbana, que es una vía que debería ir desde Pucusana y llegar a Ancón, atravesando los cerros con túneles y puentes, ¿no? Entonces, de esa manera estaríamos cubriendo la articulación vial necesaria que debe tener una zona como esta con el resto de la ciudad. Muy bien, arquitecto José García Calderón, muchas gracias. Esta es mi primera aproximación. Vamos a estar además hoy día cubriendo la presentación y luego habrá ocasión de conversar la Lima que soñamos, la Lima que queremos y la que podemos. Muchas gracias. 9:32, una pausa.